Ya estamos aquí, buenas noches. El Valle de Mena se ha visto sorprendido por un incendio a finales de este mes de octubre. El origen del fuego fue en la localidad vizcaína de Balmaseda, pero el fuerte viento contribuyó a su rápida expansión. 40 vecinos de las localidades de Antuñano y Bortedo fueron ayer desalojados y ya han vuelto esta tarde a sus casas. Los principales focos están estabilizados. Las contingencias que trae el frío son unas de las incidencias más habituales cada año para los servicios de emergencia. Hoy la Junta de Castilla y León ha analizado con los delegados territoriales la campaña de riesgos invernales. Se activará desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril con un operativo de 1.252 profesionales, 2.709 voluntarios, 149 máquinas quitanieves y 136 almacenes de sal y otros fundentes. Visto el éxito de esta iniciativa, se acaba de adjudicar un contrato por valor de 482.000 euros para extender este proceso de instalación de sensores al resto de las provincias de las comunidades autónomas, teniendo como único objetivo, como último objetivo, cubrir el máximo rango posible dentro de todo nuestro territorio. El Partido Popular de Burgos ha hecho hoy balance de los 6 primeros meses de gobierno junto con Vox. El secretario autonómico Francisco Vázquez ha recriminado al PSOE estar instalado en este tiempo en el ruido parlamentario y subraya que hay una relación correcta entre los dos socios. Las relaciones dentro del Gobierno pues son mucho más cordiales que el espectáculo lamentable que dan siempre en el Gobierno de la Nación, que llegan a un acuerdo en el Consejo de Ministros y a los 2 minutos salen tres ministros de Podemos diciendo que no están de acuerdo. Pues si no están de acuerdo, que se vayan del Gobierno, ¿no? Pues hoy nos acompañan para analizar las cosas que pasan Elías Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rafa. Y a su lado Carlos Alonso de Linaje, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal lleváis los lunes vosotros? Que nunca os lo he preguntado esto. Me acabo de acordar. Pues yo, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pues yo prefiero siempre mirar hacia adelante y verlo más cerca del próximo fin de semana. Claro que sí. ¿A ti te cuesta un poquito el lunes? A mí no me cuesta. No. Yo reconozco, ¿Tenías pinta de que no te costaba? No, es que no, para mí el trabajo no es un castigo. Soy, no sé si afortunado o de esos desgraciados que lo que hace les gusta. No, afortunado, eso siempre, desde luego. Bueno, pues mañana comienza en Burgos la segunda edición del Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0. Está organizado por el Digital Innovation Hub Industry 4.0 y el Ayuntamiento de la capital a través de Promueve Burgos. Para hablarnos de ello está con nosotros Belén Lanuza, que es gerente de Dimbu. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Igualmente, ya de tiros largos para mañana, ¿no? Trabajando mucho Sí, para mañana. Luego profundizaremos en ello, pero es muy complicado hacer un congreso de este calibre, un encuentro tan grande, ¿no? Cuesta mucho trabajo, la verdad es que sí. Llevamos por lo menos 3 meses sin trabajar en otra cosa prácticamente. Y creo que hay tanta gente de por medio, tantas empresas colaboradoras, quedar bien con todo el mundo, ¿no? Es complicado, sobre todo la tarea de coordinación. De los que exponen, de los que quieren ir, de los que quieren participar, es complicado. A modo de titular, luego vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que se van a encontrar mañana quienes asistan a este Burgos Industria 4.0 encuentro tecnológico? Pues se van a encontrar con soluciones innovadoras que les pueden servir para sus fábricas o para sus negocios y que van a poder probar. Ese sería el titular. Que van a poder que probar. Van a poder probar. Ajá, ahí, no solo ver. Muy bien, pues enseguida hablamos contigo, Belén, pero la actualidad nos lleva al Valle de Mena, que se ha visto sorprendido por un incendio a finales de este mes de octubre, cuando ya prácticamente nadie lo esperábamos. El origen del fuego fue en la localidad vizcaína de Balmaseda, pero el fuerte viento contribuyó a su rápida expansión. 40 vecinos de las localidades de Antuñano y Bortedo fueron ayer desalojados y afortunadamente ya han podido volver a sus casas en el transcurso de esta tarde. Los principales focos están estabilizados. Más de 200 profesionales trabajan en la extinción de este incendio. 3 helicópteros y 2 hidroaviones trabajan ahora para estabilizar el foco activo de Arza. Los esfuerzos ahora se centran en la localidad de Arza, donde estáis observando que se están focalizando todas las descargas aéreas porque los medios aéreos tienen muy complicado por la orografía acceder a ellas.
También es cierto que las fuertes rachas de viento están dificultando la labor de descargas y están dificultando, por tanto, la extinción del incendio. Más de 200 profesionales en total trabajan en las labores de extinción de este incendio que continúa en el nivel 2. Varios medios que van a continuar, además de los bulldozer, durante toda la tarde de hoy, durante toda la noche de hoy si fuera necesario, hasta que consigamos primero controlar, primero estabilizar y luego controlar el incendio. Incendio que, insisto, ahora mismo todavía técnicamente permanece activo. Los vecinos desalojados de Bortedo y Antuñano ya pueden regresar a sus casas y respiran más tranquilos. Pues tranquilo, te quiero decir que tampoco me volvía loco pensando ni... No podía hacer nada, pues ¿qué ibas a hacer? Sobre todo tranquilos porque no ha habido una desgracia personal. Lo principal es eso. Edificios tampoco. Aún se desconoce la superficie afectada y el origen del incendio, aunque los vecinos creen que ha sido provocado. Este es el relato cronológico de lo que ha pasado en esta jornada de lunes, cuando Carlos ya había pasado el verano, pensábamos que ya dejábamos atrás todos estos sustos y desgracias que hemos pasado durante esa época estival. De nuevo, y a finales de octubre, un incendio. Sí, y sobre todo en una zona en la que no suele haber incendios, claro, porque hay zonas de España que son más proclives o más propicias. A mí me ha sorprendido mucho esto, que es una zona en la que el monte se valora, se cuida mucho, está muy vinculada a la población de estos territorios al monte y por lo tanto, bueno, pues sorprende más. Sí, es que el hecho de que no haga un calor horroroso no significa que no va a haber incendios. Estamos viendo aquí el viento, ¿no? Ha sido el causante de esta propagación de una comunidad autónoma a otra. El viento es el responsable de esa propagación, pero seguramente nos encontraremos una vez más con que el origen puede estar en la mano de alguien, ¿no? Y eso es lo triste y lo que hay que seguir persiguiendo con ahínco. Pues estamos hablando de un incendio y tenemos que hablar ahora a la vez de las contingencias que trae el frío, que son una de las incidencias más habituales cada año para los servicios de emergencia. Hoy la Junta de Castilla y León ha analizado con los delegados territoriales la campaña de riesgos invernales. Se va a activar desde el día 1 de noviembre y estará operativa hasta el 30 de abril con un operativo de 1.252 profesionales, 2.709 voluntarios y 149 máquinas quitanieves, más 136 almacenes de sal y otros fundentes. Este año se va a extender a toda la comunidad un programa de instalación de sensores en esos depósitos que se ha ensayado con éxito en Zamora. Visto el éxito de esta iniciativa, se acaba de adjudicar un contrato por valor de 482.000 euros para extender este proceso de instalación de sensores al resto de las provincias de las comunidades autónomas, teniendo como único objetivo, como último objetivo, cubrir el máximo rango posible dentro de todo nuestro territorio. Y a margen de la campaña invernal, lo que todos queremos ahora es ahorrar en la factura energética y reducir la emisión de gases invernadero. Hablamos de las redes de calor por biomasa. Inicialmente se pensaron para atender la demanda térmica de edificios públicos, pero ahora mismo estas instalaciones se han extendido y dan servicio también a comunidades de vecinos. La factura, en su caso, tiene un coste fijo. Ahora mismo hay 12 redes públicas suministrando esta energía Isomacil. Es un proyecto que pretende dar calefacción y agua caliente prácticamente a la totalidad de la ciudad, desde un parque de energías renovables en las que utilizará biomasa forestal sostenible y también llevará una planta de hidrógeno verde y una planta de biogás. Sería fantástico que todos nos pudiéramos beneficiar de esto, Carlos, ¿verdad? Realmente esperemos que sea el presente y no el futuro. Con soluciones como esta, pues yo creo que está más cerca. El futuro va por ahí. Sí, yo creo el presente, que está más cerca de lo que pensamos. También es cierto. Sí. Elías. Bueno, es claro que tenemos que ir a cambiar el chip, ¿no? En nuestras cabezas, ir a este tipo de avances, porque realmente son avances que nos benefician en todo. Yo creo que si nos ponemos a darle una vuelta, no sé, yo creo que los beneficios superan con mucho las pequeñas trabas que estos inicios nos generan, ¿no? Y tenemos que ser más valientes y cambiar un poco el chip. El miércoles lo haremos aquí con nuestra experta energética, pero realmente hay un cambio de tendencia, se tiende a suministrarnos de una manera, ¿no?, para generar energía, pero se lleva un coste también. No se puede producir un cambio de la noche a la mañana.
Sí, pero al final hay que poner en la balanza, tiene que haber un equilibrio. Desde luego, todo cambio tiene que ser evolutivo, no puede ser una revolución. Y lo que hay que estar es en el camino y hacer posible lo posible. Y yo creo que en estos momentos hay muchas posibilidades y parte de las medidas que se están tomando por parte de las administraciones van encaminadas a esto, a una mejora de eficiencia climática en cuanto a los edificios, a un mayor rendimiento de los elementos de climatización y por lo tanto yo creo que el camino es ese y en estos momentos se está en ello. Que tiene que ir acompañado también de un montón de medidas, ¿no? Hace poco, no hace mucho, estuve en Polonia y te fijabas en los edificios y veías, dices, bueno, aquí todos se han puesto de acuerdo para cambiar las ventanas de los edificios. Bueno, pues no es que se hayan puesto de acuerdo, es que ha habido mucha subvención a este tipo de actuaciones que provocan un gran ahorro energético y por tanto también menor consumo, ¿no? Entonces, yo veo que en un país que tiene bastante más frío que el nuestro, allí funciona, pues vamos a tratar de adaptar a estas zonas nortes más frías como la de Burgos, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Bueno, si veis, la realidad va por barrios, en cualquier capital, en cualquier ciudad se puede ver edificios que han aprovechado esas ayudas, han reformado sus fachadas y otros tantos que no lo han hecho, ¿verdad? Sí. Pero se siguen viendo las fachadas reformadas y las ventanas sin cambiar, ¿no? Y muchas veces... Es que no da para todo, Elías. Ya, pero es lo que digo, ¿no? Que bueno, que hay que seguir dando pasos. A veces hay soluciones incluso muy baratas que para los más necesitados o para gente que no tiene ese poder adquisitivo para hacer esos cambios pueden resultar muy efectivas, como es tratar de poner soluciones en los cajones de las persianas, ¿no? Eso existe, es una solución muy barata y una buena parte del frío en las casas entra por los cajones de las persianas. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues la administración tiene que poner su granito de arena y los administrados tendremos que ir dando los pasos necesarios en función de nuestras posibilidades, claro. Carlos. Sí, yo creo que estamos en el camino por necesidad, como casi todo en este mundo, y daremos unos pasos más rápidos de los que hemos visto hasta ahora, como en muchos otros ámbitos que parecían imposibles y están siendo posibles. Bien, pues ya lo podemos decir, agotados los 350.000 bonos al consumo que el Ayuntamiento había puesto en circulación, ojo, para el comercio, ¿eh? Todo un éxito, sin dudas, a pesar de los problemas que la plataforma ha dado tanto a usuarios como a algunos comerciantes. Más lento está siendo el desarrollo de la campaña en los bonos vinculados a la hostelería y los gimnasios. ¿Qué lectura tiene para ti, Carlos, este hecho de este bombazo con comercio y menor penetración en hostelería y gimnasios? Que hay muchos más usuarios de comercio que de gimnasios y de hostelería. O sea, es un tema de probabilidad. Hay más gente que compra ropa o más gente que va a cenar, más gente que compra ropa. Por lo tanto, es un tema, ya digo, de número de usuarios. Pero yo estoy convencido de que se acabarán agotando, que es un tema también de plazo, no hay que ponerse nervioso, y estas iniciativas lo que consiguen primero es no romper la inercia de consumo, que es uno de los elementos clave para que no venga una recesión o el crecimiento se pare de forma brusca, y por otro lado concienciar también al comercio que parte de las actividades están en sus manos, que esto uno no puede abrir la persiana y esperar a que entren, sino que tiene que hacer cosas para incentivar la demanda, y estas iniciativas yo creo que son exitosas, lo vienen siendo en los últimos años, y deberán tener que hacer cosas incluso al margen de la iniciativa pública. Yo creo que estas iniciativas se pueden tomar también desde el sector privado de forma completa, y bueno, pues habrá que ver qué medidas se pueden hacer. Yo creo que además el sector comercio está vertebrado en la provincia de Burgos, está muy bien vertebrado, la federación funciona fantásticamente bien, y estas iniciativas tienen que seguir, yo entiendo que tienen que seguir. ¿Pero no te parece contradictorio que no suban los tipos de interés para frenar la inflación, que significa reducir el consumo, con todo esto?
No, porque yo soy de la opinión de que no es efectivo eso, ¿no? Depende de dónde venga. O sea, si realmente la inflación viene por un sobrecalentamiento de la economía, porque realmente se está endeudando las familias para consumir, vayámonos a 2007, 2006, pues evidentemente yo subo los tipos de interés y se deja de consumir. Vamos a conseguir moderar los precios del gasoil subiendo los tipos de interés. No, ya lo digo yo desde aquí. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es daño. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es una solución testada y antigua, y el señor que su silla depende de que haga las cosas esperadas, pues hace lo que se espera de él, porque si no perderá su silla. En estos momentos estamos viendo cómo se toman muchas decisiones para mantener el statu quo, pero que no van a frenar para nada la inflación. La inflación va a dejar de crecer porque los precios tienen un límite y porque estamos comparando un momento de no inflación con un momento de inflación. En cuanto iniciemos el año que viene, pues el próximo año, la inflación se moderará porque los precios tienen un límite. Por fin alguien habla clarito y dice que no sirve de nada subir los tipos de interés para bajar la inflación. Es que tus colegas, prácticamente ninguno se atreven a decirlo públicamente. Pues claro, depende de cuál sea el motivo de la inflación, pero en estos momentos la situación geopolítica se va a resolver por subir los tipos, no. Sin embargo, ¿se va a dañar el gasto público derivado de la subida de tipos de la deuda española? Sí, tremendamente. Y eso vamos a pagar con impuestos. O sea, vamos a detraer, no solo estamos dañando a aquellos que están creando riqueza y se han endeudado, sino que estamos dañando a las familias que están pagando sus hipotecas, y estamos dañando al Estado, porque mañana la subasta de deuda va a ser superior a la que estamos refinanciando. Pero bueno, yo si fuese Christine Lagarde posiblemente también estaría subiendo tipos. Claro, para perpetuarse en el poder, ¿verdad? Para no perder la silla. Lo establecido. No, perpetuarse no, porque tiene vigencia todos estos, pero es para no perder la silla. Elías, ¿has visto qué elección magistral? No, vamos, no. Poco más se puede aportar ahí, ¿no? Yo, en cuanto a los bonos al consumo, me estaba sintiendo mal, ¿no? Porque por mi situación estos días pasados, pues ni me he planteado todavía el adquirirlos, ¿no? Pero claro, he pensado, digo, somos 180.000 habitantes en Burgos, en torno a 180.000, ¿no? Y ya se han vendido 360.000, ¿no? Con lo cual, y yo no he comprado. ¿Por qué se han vendido antes los del consumo que los de la hostelería? Pues yo creo que sí que hay dos razones. Una, que tenemos hay un ahorro en los productos, que además se va a sumar al ahorro, por ejemplo, de rebajas cercanas, como son fechas como la del Black Friday, ¿no? Y dos, porque en la hostelería el año pasado hubo algunos que otros problemas con algunos establecimientos, en cuanto a la interpretación del canje de esos bonos. Y hubo gente bastante enfadada, entonces no sé si eso estará resuelto, pero si en algún momento se ha sembrado un poco de desconfianza, eso luego repercute en la siguiente campaña, ¿no? Y quizás se pueda estar viendo eso. Coincido con Carlos, que espero y deseo que se agoten también, ¿no? Desde luego que sí, estaremos pendientes también de cómo evolucionan esas cifras de venta. Vamos a cambiar de asunto porque el Partido Socialista va a presentar esta semana en las Cortes un plan no de ley. Tras el acuerdo unánime de la Corporación Municipal, los socialistas solicitan la creación en Burgos de la Facultad de Medicina. Dicen que el déficit de médicos se agravará en los próximos años y la puesta en marcha del grado en la universidad daría respuesta a este problema. El Partido Socialista de Burgos presentará un plan no de ley en las Cortes de Castilla y León. Pedirán la creación de un fondo de 400 millones de euros para ayudas energéticas a familias y empresas. Esta medida afectará directamente a 25.000 pymes burgalesas, a 27.000 autónomos y a 150.000 hogares, de manera directa. Piden también la puesta en marcha de bonificaciones fiscales a personas que habitan en el medio rural, pero hoy el Partido Socialista ha exigido a la Junta de Castilla y León la creación en Burgos de una facultad de medicina. Fue el mismo consejero antes de serlo y el Partido Popular el que incluyó en su programa electoral la creación de los estudios de medicina en nuestra ciudad. Entendemos que lo dijo porque lo creía y sabía que tenía los medios para hacerlo. No creemos que fuera una broma.
Dicen que daría respuesta a la falta de médicos en nuestra comunidad. En los próximos 5 años se jubilarán 600 facultativos. España ha pasado de tener 28 facultades de medicina a 46. 35 de ellas, como digo, dentro de universidades públicas. Pero en Castilla y León, ahí seguimos con la Facultad de Medicina de Salamanca y de Valladolid. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Burgos acordó de manera unánime la petición de esta facultad a la Junta y el alcalde teme que haya otra provincia que también lo esté solicitando. Tal vez estén pensando en León o no. Propuestas que se debatirán esta semana en el Pleno de las Cortes. Parece que con esta rueda de prensa del Partido Socialista de la provincia de Burgos son ellos los únicos que quieren esta Facultad de Medicina. Recordamos que en el Pleno del Ayuntamiento del pasado viernes todos los grupos municipales, tanto el equipo de gobierno como la oposición, votaron a favor, ¿no?, de pedir a la Junta de Castilla y León este grado en la Universidad de Burgos. Carlos, ¿realmente es posible? Una cosa son las voluntades, las intenciones, el éxito sería asegurado, pero ¿es posible? Hombre, si es posible que todas las universidades de Andalucía tengan el grado en medicina, no entiendo por qué las universidades de Castilla y León no pueden tenerlo. O sea, es un tema, yo creo, de voluntad y es un tema de pensar no de los médicos que hacen falta en Castilla y León, sino de la capacidad de tener un trabajo acorde con las expectativas de todos aquellos que quieran hacer medicina. A veces pensamos en solo formar a aquellos que nos van a hacer falta en Burgos para los de Burgos y si pensamos en los MIRES que hay en los hospitales de Castilla y León, pues veremos que la mayoría no son de Castilla y León y muchos de ellos no desarrollan su actividad profesional aquí. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en las personas y hay muchas personas que quieren, es más, la Universidad de Burgos tiene muy pocas carreras de la rama biosanitaria y sin embargo tenemos en bachillerato a cientos de jóvenes que cogen la rama biosanitaria y al final se ven obligados o a cambiar de optativas o a marcharse fuera de Burgos. Por lo tanto, yo creo que sería un acierto pensando en las personas más que pensando en ninguna otra cosa. Aquí la clave es saber por qué la Junta de Castilla y León no lo tiene tan claro. De hecho, escuchábamos en la información anterior al alcalde de Burgos que decía claramente, entre comillas, que igual el guiño lo quieren hacer a la Universidad de León en perjuicio de la de Burgos. Elías. Bueno, me parece bien que el alcalde de Burgos genere también esas polémicas que suele hacer el alcalde de Valladolid normalmente, pues que la haga también el alcalde de Burgos para Burgos me parece fenomenal. Pero vamos a ver, yo creo que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, hace semana y pico ha sido muy claro, ¿no? ¿Dónde está el origen? Porque los ciudadanos nos podemos preguntar cómo es posible que teniendo un hospital universitario, teniendo la infraestructura, bueno, pues la Junta de Castilla y León sea tan insensible de la no creación de la Facultad de Medicina en Burgos y en León, porque estoy con Carlos, que no pasa nada porque también exista. Bueno, pues aquí hay un problema de raíz y que tiene el siguiente origen. Esto, vamos a ver, es una falta de profesores de medicina. Es decir, ya Salamanca y Valladolid están teniendo tremendos problemas para impartir ciertas asignaturas de medicina. ¿Por qué? Porque hay muchas más jubilaciones que profesores que se incorporan a dar clase. ¿Por qué? Pues porque hay una agencia nacional de certificación de los requisitos que esos médicos necesitan para impartir esas clases, que es la ANECA, y esa agencia nacional exige unos requisitos muy duros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos requisitos recogen no solamente una experiencia como médico, como profesional, sino que recoge publicaciones en revistas científicas y recoge otra serie de requisitos que muy pocos médicos, cada vez menos, pueden cumplir. Entonces, lo que se está reclamando, no solamente desde la Junta de Castilla y León, sino desde el resto de comunidades autónomas, porque si nos ponemos a indagar un poquito en este tema, que a mí es un tema que me interesaba y
y he investigado, y pues existe esto mismo que estoy diciendo yo, la reclamación que ha hecho Alejandro Vázquez, el consejero, hace unas semanas diciendo y pidiendo a la ANECA que rebaje esos requisitos para que médicos buenos, excelentes que tenemos en nuestros hospitales puedan acceder a impartir las clases. Mientras no se solucione eso, no vamos a poder crear esas universidades o esos grados de medicina, porque no vamos a tener el personal suficiente para impartir esos grados. Por poner un ejemplo, desde el año 2018 ahora al año 2022, por cada 100 médicos y profesores que se jubilan, 100 profesores médicos que se jubilan, solamente se cubren 20 plazas. Entonces, hay una pérdida de plazas y un goteo constante, pero esto ocurre en toda España, no es únicamente Castilla y León. Por lo tanto, tenemos los profesionales fantásticos en Burgos, claro que sí. Tenemos la instalación, por supuesto que sí. Queremos la Facultad de Medicina, eso no lo dice el Partido Socialista solamente, lo dicen todos los partidos políticos. Claro que sí, pero tenemos que tener los profesores para poder impartir esas materias. Ojo, ahora mismo si se implantara mañana la Facultad de Medicina en Burgos necesitaría 64 profesores. 64, no estamos hablando de 1 o 2 profesores. Y esos son datos que están ahí y que se manejan en Sí, que es decir, que no se ha cedido para ayer, ¿no? Claro, entonces yo creo que lo que venía a decir Alejandro Vázquez es que no podemos empezar la casa por el tejado. Vamos a ver si esto, que es de todos, que no es de la política autonómica, porque parece que estamos hablando de sanidad, pero la concesión de una nueva universidad depende del Consejo, perdón, de una nueva carrera universitaria depende del Consejo de Universidades, que no es sanidad, que es educación. Pero dicho esto, en la ANECA yo creo que es el Gobierno central también el que tiene que presionar y tiene que poner los medios para que esos requisitos, no digo que vaya a entrar o que vaya a ser un rebaje de la calidad, no, en absoluto, es que simplemente que auténticos cracks que tenemos como médicos puedan acceder a impartir esas clases. ¿Por qué? Porque igual están metidos en la UCI o están metidos en un mare magnum de operaciones diario que no les permite dedicar tiempo a hacer esas publicaciones científicas. Y yo creo que es una pena que se pierdan esos profesionales para poder enseñar a estos estudiantes de medicina que son muy vocacionales, y yo creo que hay que empezar por ahí y hacerlo de una manera rápida. Pues dicho queda, y a seguir presionando, que es lo que importa desde todos los estamentos y todos los ámbitos. Pero es verdad, ¿no? Es una cosa que hay que hacer pensándolo bien, desde luego. Bueno, pues voy a nuestra invitada, Belén Llanuza, directora de DIBU, que nos va a contar en qué consiste este encuentro tecnológico a partir de mañana, Burgos Industria 4.0. Decías que muchas empresas van a aprender mucho, ¿no? Eso es, soluciones inteligentes. Eso esperamos. Empresas, sobre todo industriales, pymes industriales, nuestro foco principal son las pymes industriales. Y lo que queremos es ayudarles a que se digitalicen, mostrándoles soluciones reales que ya están disponibles y testeadas, que son innovadoras y que en este encuentro van a poder experimentar. ¿Nos puedes poner algún ejemplo, basándonos en la primera edición? Pues, por ejemplo, tecnologías vinculadas a finales de línea de una fábrica, donde tienen, por ejemplo, que paletizar el final de una fábrica. Esos productos se tienen que empaquetar y almacenar. Existen soluciones robóticas ahora mismo que superan el estado del arte, como se estaban haciendo antes las cosas con grandes robots muy pesados, con una carga energética enorme. Entonces, ahora eso se puede hacer, por ejemplo, con soluciones de robótica colaborativa, robots que trabajan al lado de los operarios, con mucho menos coste y sobre todo reutilizables, es decir, que uno los puede reprogramar para hacer otras tareas, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, por ejemplo, se van a poder ver allí. Pero también soluciones mucho más sencillas y que resuelven problemas del día a día. Uno de los dispositivos que se presentan mañana, por ejemplo, es un detector de termitas. Un sensor que detecta termitas en la madera. Ajá. Esto es un sensor acústico, ¿vale? Un prototipo de sensor acústico que ha sido inventado además en la zona, y lo que hace es detectar las termitas en la propia madera
con una serie de ventajas y con una exactitud bastante más potente que lo que hay ahora mismo en el estado de la técnica, y que le puede facilitar la vida a muchos constructores y a muchos profesionales, por ejemplo, de la rehabilitación de los pueblos de Castilla y León o de tanto patrimonio histórico que tenemos. Quiero decir que la industria 4.0 no solo va dedicada al sector manufacturero, industrial, sino que muchas veces esas tecnologías que surgieron de las fábricas, por ejemplo los sensores, se adaptan después a otros usos en otros sectores de la economía, que no tienen por qué ser industriales. Todo esto se va a poder ver mañana. Vemos, por tanto, que hay las empresas que exponen esas soluciones y las empresas de oyentes, ¿no?, que van a aprender y a tener soluciones a ciertos problemas. ¿Cuáles son los principales sectores presentes, tanto en un bando como en el otro, sino el que lo enseña como el que lo quiere aprender? En los expositores tenemos dos tipos de expositores. Por un lado, empresas que desarrollan soluciones de varios tamaños y de varias procedencias, y por otro lado, centros de conocimiento, que también trabajan muy cerca de lo que son los problemas reales. No estamos hablando de I+D, sino ya de soluciones aplicadas a problemática real. Entonces, ese tipo de expositores también los tenemos, centros tecnológicos, universidades, pero grupos que ya trabajan muy de cerca con la realidad. Y en el otro lado, en el lado del público visitante, tenemos por un lado las pymes industriales, que es el objetivo principal. Luego tenemos empresas desarrolladoras que también quieren ver qué es lo que están haciendo otros, para poder colaborar, para poder hacer proyectos conjuntos en industrias de aquí, por ejemplo. Y luego tenemos un público muy interesante, por lo menos a mí personalmente me parece muy interesante, que son los centros de formación técnica, es decir, alumnos y profesores de centros de FP, que tienen que conocer también esas soluciones, porque los profesores tienen que actualizarse y los alumnos tienen que despertarles la curiosidad y el interés por ese tipo de soluciones y trabajar en esos campos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del receptor, de la industria receptora, como desde el punto de vista del que lo desarrolla. Y pensamos que con esto se pueden despertar muchas vocaciones a esa FP técnica que tanto nos hace falta. Bueno, y con el vigente de los últimos datos que nos demuestran que quien ha estudiado en FP tiene trabajo prácticamente seguro en cuanto finaliza sus estudios. Sí. O sea, por lo menos en Burgos, sí, sin ninguna duda. Además, desde el DIBU nos hemos molestado en hacer un poco de análisis en este campo en concreto, y nos hemos dado cuenta que los centros de FP que imparten por lo menos ramas técnicas, que tienen salida dentro de las empresas de la zona, prácticamente los alumnos no llegan a acabar el ciclo y ya tienen ofertas de trabajo pendientes, pero estamos hablando de más de 3 o 4 ofertas de trabajo. Entonces, claro, es una desproporción tan enorme con otro tipo de estudios que quizás haya que apoyar a los alumnos para que estudien esas ramas técnicas en centros de FP, en estudios de FP. ¿Finalmente va a haber mucha afluencia de público? Pues pensamos que sí. Nuestro objetivo era duplicar la edición del año pasado, que fue la primera edición. En la primera edición tuvimos como unos 700 visitantes aproximadamente en un encuentro de un día de duración, y este año nuestro objetivo era duplicarlo. Se ha conseguido, al menos por la cantidad de tickets que se han emitido de visitantes, y vamos a ver cómo sale mañana. Me gustaría aclarar que también esto va en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad de Promoción Promueve Burgos. ¿Cuál es el papel institucional de ellos en este sentido? Pues el papel ha sido muy sencillo. El año pasado ellos nos ayudaron, el Ayuntamiento nos ayudó a través de una pequeña ayuda a montar el evento. Este año lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento a través de Promueve para coorganizarlo. Es decir, compartir los costes. Promueve Burgos cubre parte de los costes y el DIBU cubre los suyos. Hay que aclarar que el DIBU es una entidad privada sin ánimo de lucro, que no tiene nada que ver con la administración, entonces recabar esos fondos propios es complicado. Y al final lo hemos conseguido, y entre los dos, y luego buscando también algunos patrocinadores, algunos colaboradores externos, lograr sacar pues el encuentro adelante un poco con los recursos necesarios. Esto no deja de ser una feria, un escaparate, ¿verdad?, del mundo de la industria, podríamos decirlo. Hemos querido hacer una idea de feria con un formato un poco innovador, es un formato híbrido. No llega a ser una feria comercial, porque no son expositores comerciales al uso,
sino que lo que hemos querido seleccionar para ser mostrados son demostradores tecnológicos reales en funcionamiento. Es la condición que nosotros hemos puesto. Y el objetivo no es tanto hacer negocio puro y duro de compraventa de equipos o negocio a nivel de adquisición de sistemas. Nuestra intención es más abrir los ojos a aprender para después poder decidir, porque la industria tiene que poder conocer todas las soluciones, probarlas y después poder tener criterio para decidir qué es lo que quiere poner en su fábrica, cómo quiere digitalizarlo, ¿no? Entonces lo que hemos tratado es de mostrar por un lado los demostradores, las tecnologías funcionando, y por otro lado aportarles en unas jornadas técnicas que se hacen en paralelo durante todo el día, cómo se están aplicando esas tecnologías que ellos ven en la exposición a fábricas reales, a entornos reales. Y bueno, en las jornadas técnicas se explica básicamente eso, es un montón de casos de uso real que se van explicando uno a uno, y luego también algunas cuestiones paralelas que nos parecieron interesantes, no solo tecnologías, también hace falta saber con qué recursos contar, tanto financieros como humanos, porque si tienes la tecnología y no tienes las otras dos patas, no puedes avanzar. Entonces, consideramos que en esa expo, en ese encuentro, también tenía que haber representación de gente, entidades que aportaran esas soluciones de financiación o aportaran la gestión de talento, de lo que se llama el talento 4.0, que tanto nos hace falta. Oye, ¿cómo será el talento 5.0? Que seguro que nos llega, ¿eh? El talento 5.0 entiendo que será, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más enfocado a lo virtual, es decir, a la mezcla entre lo real y lo virtual, a la interacción. No tanto al metaverso, sino a sistemas que combinan realidad física con virtual, lo que se llaman sistemas ciberfísicos inteligentes. ¿Y qué crees que finalmente, Belén, qué crees que diferencia este encuentro con otros similares que se producen en otras partes de España? Pues lo primero, que es gratuito. Muy importante. El factor diferencial creo que fundamental es que es gratuito, tanto para los visitantes como para los que exponen. Es decir, los expositores allí no tienen que pagar un espacio, son seleccionados a través de un procedimiento que abrimos y somos transparentes a todo el mundo que lo ha querido solicitar en España, y hemos seleccionado a aquellos que nos han parecido de mejor calidad, más cercanos, también por criterios de proximidad. Hemos querido dar cierta preferencia a empresas que estuvieran en la zona, ¿no? Pues nos parecía que era un buen escaparate, y les hemos otorgado el espacio gratuitamente para poder demostrar lo que tienen. Pues va a ser mañana y pasado, ¿verdad? Mañana y pasado. ¿El Foro Una Evolución? En el foro. ¿Se puede invitar a alguien que igual no lo sabía a través de la tele? Por supuesto, ¿sí? Se puede invitar. Díselo. Estaremos en horario interrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Burgos Industria 4.0, Encuentro Tecnológico, segunda edición, y vendrán más, ¿a que sí? Yo creo que sí. Además hemos ampliado, la primera edición fue más pequeñita, este año hemos ampliado, se pueden ver hasta 41 demostradores, entonces yo creo que merece la pena. Pues mucho éxito y mucha suerte, las dos cosas. Muchas gracias. Gracias, Belén, por venir a contárnoslo. Hasta Un luego. placer. Pregunto a mis colaboradores de hoy, a Carlos y a Elías, ¿cómo andáis, Carlos, de realidad virtual? ¿Os suena todavía chino o cada vez menos? Pues hombre, yo por el sector en el que trabajo, digitalización sí, realidad virtual no. Yo creo que la realidad de todos los días nos sorprende suficiente. Bueno, yo un poquito lo veo en casa porque tengo un hijo estudiando ingeniería mecánica y la verdad es que hay que felicitarles, ¿no? Porque, fíjate, esto en Burgos, ¿no? La ciudad industrial de Castilla y León por excelencia, y además una ciudad que tuvo la financiación muy a mano con aquellas dos cajas, que quizás ahora hay aquellas cajas de ahorro, ¿no? Caja Burgos y Caja Círculo, que ya no existen, que ahora pues para muchos empresarios es mucho más difícil, ¿no? Y bueno, pues me alegra que yo pensé que iba a acabar la legislatura sin que mis ojos vieran nada positivo de Promueve, y veo que esta vez Promueve, pues apoyando esta iniciativa, la verdad es que hay que darle un aplauso, ¿no?
es interesantísimo. Decíamos los chavales de FP y demás, bueno, hay que incentivar también a que quieran realmente trabajar, es decir, tienen muchas ofertas pero muchos no quieren, es una pena eso también, ¿no? Y luego, bueno, pues también para próximas yo daros una idea, ¿no? El tema del emprendimiento también, que la Junta de Castilla y León a esos jóvenes emprendedores que quieren empezar, también tienen lo que es la antigua Agencia de Desarrollo Económico, con esas ayudas que también serán interesantes porque empiezan sin un duro muchas veces, ¿no? Y lo hemos tenido en cuenta, de hecho, en el propio evento se van a presentar retos industriales para los que se buscan startups, nuevos emprendedores que den ideas para solucionarlas desde el entorno industrial, y también hemos puesto un punto informativo específico para emprendedores. Incluso hemos apoyado a alguna startup a que pueda mostrar sus desarrollos. Claro. Y a ese sector sí que le damos mucha importancia porque somos conscientes de que en Castilla y León y en Burgos, si queremos seguir siendo una ciudad excelente industrialmente, se necesita tener ese tipo de empresas localizadas aquí. Pues tenemos que cambiar de asunto, ha sido un complemento a nuestra mesa de actualidad. De nuevo, Belén, muchísimas gracias. ¿Cómo van los juzgados de lo penal de Burgos? Parece que ya aceleran el dictado de sentencias, están pues poco a poco dando salida a tanto retraso por la pandemia. Lo vemos rápidamente, antes hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con más cosas. Hasta ahora. Los juzgados de lo penal de Burgos aceleran en el dictado de sentencias y en la ejecución de penas gracias a que han sido reforzados con jueces que ayudan a los magistrados titulares. Hasta ahora las vistas estaban señalando a 1 año de media. En la mesa, con Carlos Alonso de Linaje y con Elías Gutiérrez, comentamos este asunto también por tu trabajo como decano del Colegio de Procuradores. Elías, tienes que saber mucho de estos. Igual has pasado de tener 0 juicios a tener 4 o 5 de golpe, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Los asuntos penales comienzan en instrucción, que la palabra instrucción significa averiguación. Si el juez de instrucción ve que hay motivos suficientes para que pueda ser calificado como delito, se eleva al juzgado de lo penal y ese juzgado de lo penal acaba pues, con un juicio y con una sentencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que si ahora reforzamos, y me parece fantástico, los juzgados de lo penal y salen todas esas sentencias que estaban antes acumuladas, pues esas sentencias que salen de los juzgados de lo penal, que van a salir ahora, van a ser también en muchos casos susceptibles de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. Y la Audiencia Provincial de Burgos cuenta con los mismos magistrados que contaba antes, con lo cual es muy probable que esa avalancha de sentencias del juzgado de lo penal que se recurran ante la Audiencia Provincial, pues traslademos el atasco de un lado a otro lado. ¿Por qué? Porque la Audiencia Provincial parece que no va a tener el refuerzo. Por eso, en cuanto los magistrados de la Audiencia Provincial se han enterado de esos refuerzos en los juzgados de lo penal, pues también han pedido refuerzo, porque tiene que tener una línea de continuidad y no podemos trasladar el atasco de un sitio a otro. Un refuerzo provisional, ¿no? Claro, estos refuerzos son siempre provisionales, son limitados en el tiempo. Ahora mismo tenemos también el juzgado de lo mercantil con refuerzo. Por ejemplo, se creó otro juzgado de familia, aparte del que ya existía, pero no tenemos otro equipo psicosocial, con lo cual sigue habiendo un problema grave ahí. Es decir, esto es pues un poco trasladado al ámbito sanitario. Ahora ponemos, este año hay vacuna y la ponemos, y igual el año que viene no hay y no se pone. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ir parcheando y solucionando, pero yo creo que el problema hay que atajarlo más en la base y más en el fondo, y con otro tipo de soluciones que no con meros parches. Carlos, ¿tú en tu ámbito has visto este retraso de los últimos años? ¿O? Realmente la justicia, si no es rápida, no es justicia, entonces todo lo que sea retraso pues acaba
yendo en detrimento de la institución. Yo creo que hay que tomárselo en serio. Una de las pocas atribuciones que tiene el Estado es la justicia, junto con la policía exterior y el ejército, son atribuciones naturales, y por lo tanto que no se cuide como se debe, pues yo creo que es una dejación de funciones por parte del Estado en su conjunto. Pues de la justicia nos vamos a la medicina, porque el aumento de enfermedades respiratorias entre el público infantil llama la atención de los profesionales. Para hablar de ello tenemos con nosotros al jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos, el doctor Gregorio de la Mata. Buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos, doctor. Gracias a usted. Sabemos perfectamente que la gripe ahora mismo ha aparecido en nuestro país antes de lo habitual y está afectando de forma más importante en el colectivo de los más pequeños. Bueno, realmente en los últimos 15 días, digamos, quizá 3 semanas, estamos viendo una importante epidemia de virus, y no solo de la gripe. Estamos viendo gripe, pero estamos viendo otros muchos virus. Estamos realizando estudios de lo que llamamos nosotros etiología, es decir, de gérmenes causantes en las infecciones respiratorias, y realmente nos estamos encontrando muchos y muy diversos virus. Es verdad que estamos viendo gripe en unas épocas que no suelen ser habituales. La gripe estacional suele aparecer normalmente a partir de Navidad, en los primeros meses del año, y en cambio este año estamos viendo casos de gripe documentada, es decir, certificada, porque estamos viendo los gérmenes, los estamos detectando, y estamos detectándolos en el mes de octubre. Es decir, que parece que las epidemias de virus respiratorios han perdido un poco la norma de presentación, el calendario está cambiando, y estamos viendo gripe cuando antes no solíamos verlo, pero también estamos viendo otros muchos virus. No solo es la gripe, son los rinovirus, enterovirus, son los adenovirus, son los virus para influenza. En fin, son muchos los virus que estamos detectando ahora, produciendo casi de forma indistinguible casos de sintomatología muy similar, con fiebre, mocos, tos, afectación del estado general, fiebres muy elevadas en algunas ocasiones. Y estamos viendo, como digo, que nos llama la atención, pues muchos casos cuando en estas épocas del año generalmente no solía haber tantos. ¿Eso se está viendo en la hospitalización de ese tipo de pacientes? Estamos viéndolo en las urgencias, estamos viendo un montón de urgencias todos los días, y claro, eso es que hay una incidencia muy alta, y hay niños que efectivamente tienen que ingresar porque necesitan medidas de apoyo y medidas de tratamiento hospitalario. Es decir, que sí, que tenemos más casos de los habituales en las consultas, pero también en la hospitalización. Doctor, en esto que estamos comentando, ¿influye el hecho de que haya niños que desde que nacieron han vivido con mascarilla y de repente se la han quitado? ¿Nos la hemos quitado todos? Bueno, a ver, especular pues es fácil y probablemente siempre especulamos con fundamentos, ¿no? Pero es verdad que los niños que ahora tienen 2 años, pues efectivamente no han visto los rostros de los adultos enteros hasta ahora, ¿no? Porque hemos tenido las mascarillas. Es verdad que el año 20 tuvimos una reducción muy importante de los casos de infecciones respiratorias. Eso probablemente se debía a 2 cosas. Una, que se usaba mascarilla, pero otra también muy importante, que las relaciones humanas pues fueron mucho menores. Había mucho menos, mucha menos reunión, tanto familiar como de amigos, como en el propio colegio, y eso hacía que hubiera mucha menos exposición. A ver, ¿es posible que haya menos desarrollo de defensas? Bueno, puede ser que efectivamente al no habernos enfrentado a esos gérmenes, o no haberse enfrentado los niños en los primeros años de vida a esos gérmenes, pudieran tener menos inmunidad desarrollada, menos inmunidad adquirida. Pero también es verdad que muchos de los virus que están provocando ahora las infecciones respiratorias no suelen dejar una memoria inmunitaria importante en los niños pequeños, y por eso es por lo que con frecuencia vuelven a pasar infecciones dentro del mismo año y por gérmenes similares. Es decir, que aun cuando las mascarillas contribuyeron a reducir
la diseminación de los gérmenes, no es menos cierto que lo que más está contribuyendo es que hemos rebajado las medidas de protección individual y de protección colectiva, y eso hace que estemos mucho más expuestos a los gérmenes que antes estaban protegidos por la mascarilla. Ajá. ¿Y es usted, doctor de la Mata, partidario, como otros colegas suyos, que han pedido la vacunación universal a partir de los 6 meses hasta los 5 años? La vacunación de la gripe, sí, me está diciendo. Bueno, hasta ahora estamos recomendando la vacunación contra la gripe a aquellas personas que pueden ser especialmente vulnerables a las complicaciones de la gripe. Cualquier persona, cualquier niño que tenga una enfermedad crónica, está bien protegerlo contra la gripe, y no solo a él, sino a su entorno, porque es mucho más eficaz si protegemos a sus padres, a sus hermanos, para que el vehículo de gérmenes que le va a llegar a ese niño sea menor. Si además lo protegemos a él, pues doble protección. A ver, yo diría que el 99,99% de los pediatras somos entusiastas de las vacunaciones, porque conocemos lo que ha cambiado la forma natural de la enfermedad con la vacunación. Yo ya tengo una edad en la que he conocido las epidemias de muchos virus que ahora afortunadamente se vacunan, y realmente las vacunas salvan muchas vidas y salvan muchas hospitalizaciones. Por lo tanto, si hay una protección que tenemos a nuestro alcance, tenemos que aprovecharla. Y no solo por los niños, sino porque los niños, además, esto está muy estudiado, se convierten en los principales vectores de la enfermedad. Es decir, ese niño que puede tener una enfermedad poco grave, ese niño va a visitar a sus abuelos y les transmite la gripe o el virus que lleve, y lo que para él no es más que una enfermedad banal puede convertirse en una enfermedad grave para esas personas que tienen una enfermedad crónica y que la gripe puede complicarse. De acuerdo, pues una última y rápida cuestión, doctor de la Mata, porque la semana pasada ofrecíamos aquí una información sobre un hito médico que había tenido lugar entre el Hospital de Burgos, Pediatría, UCI también, evidentemente, el Hospital de Madrid y el Hospital de Málaga, con un bebé de tan solo 2 años. ¿Cómo lo vivió usted? Pues hombre, con mucha preocupación porque salieran las cosas adelante, con mucho agradecimiento por parte de todos los que contribuyeron, y le puedo asegurar que son muchos los que tuvieron que aportar su trabajo, con especial mención, por supuesto, a los compañeros que se trasladaron desde sitios tan lejanos como Málaga, y sintiéndome muy orgulloso del sistema que tenemos, porque conseguimos con ello salvar una vida que de otra manera hubiera sido muy complicada. A ver, tengo que agradecer, como digo, a un montón de gente, integrantes de la UCI pediátrica, resto de compañeros del servicio de pediatría, el personal de enfermería, el personal auxiliar, pero no solo, porque sabe usted que participaron en ello hasta dispositivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que permitieron que el transporte del niño se hiciese con la mayor diligencia y con la mayor facilidad. Es decir, que esto demostró que hay un sistema que funciona y que hay un trabajo desinteresado de mucha gente para conseguir estos resultados. La pena es que esto solo se pueda hacer gracias a los contactos personales, y en eso está, en el origen de todo está esos contactos personales que permitieron estos movimientos de facultativos y de personal sanitario para poderlo llevar a cabo. El contacto de uno de los doctores de Burgos que conocía a uno de los de Madrid, y gracias a eso, ¿verdad?, se pudo llevar a cabo. Pues nuestra máxima enhorabuena y felicitación también desde aquí, desde Noticias 8, edición noche. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Pues nos queda muy poquito tiempo, pero un último tema en lo económico, porque el mapa de subidas salariales deja a España en la cola europea. Los sueldos suben un 2,6%, pero los precios un 9%. Somos el cuarto país de los 27 en el que menos suben los salarios, incluso por debajo de la media europea. Explicación, Carlos Alonso de Linaje.
Bueno, pues que realmente el pacto de rentas, que tanto se habla de él, está funcionando. Es fundamental para que esto no tenga una espiral inflacionista, que los salarios tengan un comportamiento razonable, porque ahora están subiendo los precios y es posible que los precios bajen o se contengan. Lo que está claro es que los salarios no van a bajar, van a subir año tras año, y por lo tanto, para no incurrir en espirales inflacionistas que nos traerían desde luego perjuicios mayores, la contención salarial es uno de los elementos clave. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de día, tenemos que dejarlo aquí. Por cierto, vosotros sois los clientes de la librería del Espolón, Elías. Sí, sí, por supuesto. Pilar Canales, felicitarla, lógicamente. A eso vamos, no me lo pises. y es buena amiga de siempre. Yo compro allí en su librería también, igual que en otras, lógicamente, pero donde Pilar voy bastante. Y bueno, pues la verdad es que no sé, si algún día faltara, es como que nos arrancaran un pedacito de Burgos, ¿no? Porque es algo que no sé, que genera, es un espacio tan entrañable, tan bonito, ahí en el Paseo del Espolón, con esa permanencia de la fachada tan atractiva a la vez que antigua, o sea, no sé, es todo. Lo has definido también, que da ganas de ir mañana mismo a comprar la librería. De momento nos vamos a despedir de nuestros colaboradores de hoy, que han sido nuestros analistas, Elías Gutiérrez y Carlos Alonso de Linaje. Mil gracias por haber estado un día más con nosotros. Gracias. Buenas noches. Describía la librería Elías, yo añado, y cómo huelen las librerías, que eso es maravilla pura. Bueno, pues la historia de la librería del Espolón, ubicada en ese paseo que le da nombre esta de aniversario, un lugar icónico en pleno casco histórico de Burgos, que se ha ganado el prestigio de escritores y de muchos lectores. Seguro que muchos reconocen esta fachada porque lleva intacta 115 años. La librería del Espolón se fundó en 1907 en el mismo lugar y con la misma esencia con la que se mantiene abierta hoy. Nuestra idea siempre es mantenerla, como sea, pero contamos con la ayuda de los burgaleses, porque sin lectores, sin clientes, no es posible. Si la hemos tenido hasta ahora, espero que esa ayuda, ese apoyo, que lo tenemos, que sé que es incondicional, porque nos lo dicen, queremos contar con ella para seguir trabajando y para estar así, con la puerta abierta. Pilar ha nacido entre libros, es la tercera generación de la segunda familia que ha regentado este negocio. El mobiliario del interior recuerda a las librerías parisinas, donde los libros arropan a los lectores. Es que entras aquí, es como si es un santuario, te encuentras rodeada de libros, ajena a lo que pasa afuera. Pues eso es lo que vamos a seguir manteniendo. Han pasado tantos libros por estas cuatro paredes como escritores, gente incluso que entra solo por ver el lugar. Autores como Forges o José Luis San Pedro estuvieron aquí. Momentos especiales de visita de autores que te emocionan. Les llama la atención al pasar por el Espolón la fachada y entran y nos saludan y nos desean suerte. La librería del Espolón celebra que lleva 115 años llenando de historias a los burgaleses. No hay tiempo para más. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y nos vemos mañana a las 10. No se olviden. Chao.